Ya se ven las diapositivas. Ok. Igual. Bueno. Nada más. Bueno, ahorita ya lo anoté en mi libreta. En el chat me dejan su nombre, porfa. Pues ya platicamos un poquito. Yo ya puse mi nombre. Ok, muy bien, gracias. El criterio de evaluación, muchachos, para esta sesión. Les menciono. Esta sesión o este módulo va a ser de 3 domingos. En el tercer domingo vamos a presentar el examen, pero vamos a tener la clase y una hora después vamos a tener el examen. ¿Vale? Únicamente van a ser 3 domingos para que lo consideren. Y el criterio de evaluación va a ser tarea un 40%, la participación un 10% y el examen va a valer un 50%. ¿Están de acuerdo con ese criterio o necesitan algún cambio? Con toda confianza. ¿Muchachos? Normal. Pues sí. ¿Sí está bien? Ok. Bueno. Ya ustedes acaban de decidir por todo el grupo. La materia, como les comentaba muchachos, es legislación de la industria petrolera. Y antes de entrar en todo lo que vienen siendo los trámites y las leyes, necesitamos conocer un poquito de la historia de la industria. Como ustedes saben, muchachos, pues México ha sido un país que históricamente ha entregado sus principales recursos naturales a gobiernos y compañías extranjeras, lamentablemente. Desde los 496 años del periodo que van de la caída de Tenochtitlán hasta el día de hoy, solo durante 76 años México había gozado de una libertad relativa para disponer de sus propios recursos. Y nos referimos a los 76 años del periodo que va desde la nacionalización de la industria petrolera el 18 de marzo de 1938 hasta la aprobación, del último dictamen de la legislación secundaria de la reforma energética del 2014, ¿sí? No sé si hayan visto, yo el otro día estaba viendo un video en Facebook acerca de la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938, que todos los mexicanos llevaban hasta gallinas para poder recuperar lo que los extranjeros nos habían robado. No sé si hayan visto algún video acerca de eso. No. ¿No? Bueno, entonces, a partir de la aprobación de esta reforma energética de la de 2014, México ha retornado al grupo de países considerado por las teorías del desarrollo económico como una economía periférica en vías de desarrollo, grupo del que con tanto trabajo se había luchado por salir y por mantenerse en la ruta hacia convertirnos en una economía central. Ese retorno al subdesarrollo periférico es en esta ocasión, a diferencia en el pasado, un acto voluntario, ya que en el pasado pues nos robaron, ¿verdad? La voluntad de este acto proviene de quienes encabezan el actual gobierno mexicano, o quienes lo encabezaban en su momento en el 2014. La historia de México está marcada por este dominio. Durante la colonia hubo una extracción de 300 años de nuestros recursos mineros. Durante el México independiente nos quitaron la mitad del territorio. No sé si recuerdan que pues, parte de Texas y Nuevo México era territorio mexicano, hacia Estados Unidos, y hacia abajo, hacia la península de Yucatán, teníamos también lo que es parte de Guatemala, ¿verdad? De América Central. La historia de México está marcada por este dominio, ¿dónde iba? El cual contenía vastos yacimientos de metales preciosos en California e hidrocarburos en Texas. Por eso nos los quitaron, muchachos. El México del porfiriato y de los primeros gobiernos o revolucionarios fue un México
de creciente despojo de petróleo y gas natural por parte de empresas extranjeras con la respectiva injerencia de sus gobiernos. Sin embargo, el 18 de marzo de 1938, México logró arrebatarle a empresas y gobiernos extranjeros la propiedad y dominio de nuestro sector energético. No obstante, a partir de 1980 comenzó a perder nuevamente el control nacional del sector hasta desembocar en la actual pérdida total de la soberanía energética, muchachos. ¿Qué quiere decir? Que actualmente México no es dueño al 100% de todos los recursos que tenemos. Como ustedes saben, México es un país muy rico en minerales y créanme que todos los países del primer mundo tienen los ojos en México porque pueden obtener casi lo que ellos deseen de nosotros. ¿Sí? ¿Qué necesitan oro? Ahí está. ¿Qué necesitan? Gas, petróleo, oro, cualquier tipo de mineral lo encontramos en México, o al menos la mayoría de los minerales están en México. Ahora, muchachos, las regiones petroleras del país aquí en México, las zonas petroleras están distribuidas en el oriente del país y corresponden a grandes cuencas sedimentarias donde la acumulación de materia orgánica tiene potencial para generar hidrocarburos. Durante millones de años en estas áreas se han acumulado sedimentos que han dado lugar a la generación, acumulación y migración de petróleo. En México se reconocen 12 provincias petroleras, 6 provincias productoras, Sabinas, Burro Picachos, Burgos, Tampico Misantla, Veracruz, Sureste y Golfo de México Profundo, y 6 provincias con potencial medio bajo, plataformas de Yucatán, cinturón plegado de Chiapas, cinturón plegado de la Sierra Madre Oriental, Chihuahua, el sur de California y Vizcaíno, la Purísima Iray. En total, muchachos, tenemos 12 provincias petroleras. 6 son las principales que proveen petróleo y otras 6 provincias que pues son consideradas pero no producen tanto como las otras. Se consideran de baja producción. ¿Sale? Y aquí en el mapa podemos ver, por ejemplo, tenemos a Sabinas Burrupichos, aquí en la parte azul. Tenemos el número 2 en Burgos, tenemos el 3 en Tampico Misantla, el color verde. Tenemos el 4 en color amarillo, tenemos a Veracruz. Tenemos al 5 el sureste, el color verdecito. Tenemos al 6, que es el Golfo de México Profundo, ya es el mar. Tenemos al 7, toda la plataforma de Yucatán. Hasta donde abarca el color es todo lo que abarca esa provincia. El 8 tenemos el cinturón plegado de Chiapas, color rosa. En el 9 tenemos el cinturón plegado de la Sierra Madre Oriental, el color moradito. El 10 tenemos a Chihuahua. El 11 tenemos al Golfo de California, acá en el bracito del país. El 12 tenemos a Vizcaíno, La Purísima e Icay. Y son todos. Ahorita vamos a describirlos. Aquí está una síntesis de las provincias petroleras de México. Por ejemplo, lo que le mencionaba de la provincia número 1, la petrolera Sabinas Burro Picachos, es la provincia productora principalmente de gas seco no asociado. Las rocas generadoras corresponden a la formación, la casita del Titoniano y los hidrocarburos se encuentran almacenados en rocas del Jurásico superior y Cretácico inferior en trampas estructurales laramídicas. Como ustedes recordarán, el petróleo se va formando con el paso del tiempo y el principal origen es
La teoría que está es que se creó acerca de los fósiles de dinosaurios y la mezcla de varias rocas. Ujú. Por eso es que menciona aquí las eras de, por ejemplo, las rocas del Jurásico y del Cretácico son las etapas por las que las capas que van teniendo se van formando sobre los fósiles de dinosaurios. ¿Sí? En el número 2 tenemos a la provincia petrolera Burgos. Esta provincia es la principal productora de gas no asociado en el país. Los campos más importantes son Reynosa, Monterrey, Cuitláhuac, Arcabuz, Culebra, Arcos, Pandura, Corindón, Fundador y Enlace, entre otros. ¿Sí? El número 3 tenemos a la provincia petrolera Tampico-Misantla. La provincia petrolera Tampico-Misantla es productora principalmente de aceite. Los campos más importantes son Poza Rica, Arenque, Tamaulipas, Constituciones y Chicontepec. Las ciudades que conforman la provincia petrolera de Tampico-Misantla. En el número 4 tenemos a la provincia petrolera de Veracruz. Esta provincia es productora principalmente de gas y aceites en secuencias del terciario y mesozoico. Nuevamente volvemos a las eras de los dinosaurios. Provincia petrolera del sureste, la número 5. La provincia es la cuenca productora de aceite más importante del país. Los campos más importantes son Cantarell, Cumalopzap, A.J. Bermúdez y Jujotecuminoacán, que no me están complicados. Jujotecuminoacán. Esa provincia es la cuenca productora de aceite, es la más importante del país. ¿Sí? El número 6, la provincia petrolera Golfo de México Profundo. La provincia actualmente es frontera en la cual está realizando trabajos exploratorios para evaluar su potencial petrolero. En el mar, muchachos, todavía se continúan haciendo exploraciones y se sigue evaluando para buscar más petróleo. Para la número 7, la provincia petrolera Plataforma de Yucatán. La provincia abarca la plataforma continental y la península de Yucatán se extiende hasta Guatemala y Belice. La provincia petrolera Cinturón Plegado de Chiapas. En esta provincia petrolera se ha establecido producción comercial de aceites y condensados. La número 9, la provincia petrolera Cinturón Plegado de la Sierra Madre Oriental. La provincia petrolera es la cadena de pliegues y fallas más grande de México. A la fecha no se tienen descubrimientos de hidrocarburos y se considera de potencial medio-bajo. A la fecha no se encuentra con detección de oportunidades ni de estimación de recursos prospectivos. Entonces esta es de potencial medio-bajo porque aún no se descubre o no se han realizado ningún tipo de descubrimiento sobre hidrocarburos. Por eso es que se considera de un potencial medio-bajo. La provincia petrolera de Chihuahua, la número 10, es la provincia que se ha postulado y tiene 4 rocas generadoras de edad, que son el Paleozoico, el Titaniano, Aptiano y Turoniano. Por la alta madurez de la roca generada y falta de sincronía, el sistema petrolero tiene de alto riesgo. A la fecha no se tienen descubrimientos de hidrocarburos y se considera de potencial medio-bajo. Cuenta con detección de oportunidades ni estimaciones de recursos potenciales. La provincia petrolera de Chihuahua también tiene un potencial medio-bajo porque aún tampoco se han descubierto hidrocarburos. Número 11, la provincia petrolera del Golfo de California. En la provincia se ha probado la existencia de el único pozo productor es el Extremeño 1 y esta provincia se considera de potencial medio-bajo y sus recursos están en proceso de evaluación. Aún continuamos evaluando a la provincia petrolera del Golfo de California.
Recordemos que esta parte está en el mar, entonces sí es un poquito complicado. La provincia petrolera Vizcaíno, La Purísima e Iray. Son 3. Y a la fecha pues no se tienen descubrimientos de hidrocarburos y se considera de potencial medio bajo y no se cuenta con detección de oportunidades ni de estimaciones de recursos potenciales. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Mandé? No, ninguna. ¿Dudas? No. Ya es historia básica por lo general que ya hemos visto. Por lo general. Ok. Muy bien. De tarea, muchachos, van a investigar el artículo 27 constitucional y cuál es el reglamento del artículo 27 constitucional. Creo que es un mismo tema. Internacionales. Vamos a comenzar hablando otra vez del inicio del petróleo. La fiebre del petróleo se inició en Titusville, Pensilvania, en la costa este de Estados Unidos, donde era evidente el petróleo en un río y fue llamado Arroyo del Petróleo. Entonces, en Titusville, que es Pensilvania, se inició la fiebre del petróleo. Y esto porque había un arroyito, un río en el que desbordaba petróleo. Después de Pensilvania, el 27 de agosto de 1859 fue Edwin Lavency, coronel Track 1819 a 1880, conocido simplemente como Edwin Bragg, quien perforó el primer pozo petrolero que dio origen a una de las industrias más importantes de la economía moderna. La fiebre del oro negro se expandió a lugares del centro de Estados Unidos, por ejemplo, Oklahoma, en Barnesville y Burbank hacia 1897. El norte de Luisiana en 1906 fue descubierto el campo petrolero Isla Caddo Pine en el norte de Caddo Parish, Ohio y Texas. En 1930, Marion Joyner perforó el Dicey Bradford número 3 en el condado de Rusk. Ahora, ¿has escuchado hablar acerca de John D. Rockefeller? Muchachos. Me suena, pero no me acuerdo bien. Yo también me acuerdo que lo escuché en algún Sí, momento, pero creo que sí nos lo habían mencionado, pero no nos acordamos muy bien, que digamos. Sí me acuerdo haberlo escuchado. Los Rockefeller es una de las 13 familias más importantes o más poderosas a nivel mundial. Sí, John D. Rockefeller nació en circunstancias modestas en el estado de Nueva York. Entró en el negocio del petróleo, entonces incipiente, en 1803 mediante la inversión en Cleveland, Ohio, en una refinería. Y en 1870 se estableció el Standard Oil, que a principios de los años 1880 controla alrededor del 90% de las refinerías y oleoductos estadounidenses. Entonces, este señor Rockefeller es prácticamente el dueño del petróleo en el mundo, porque tiene el 90% de las refinerías. ¿Y cómo lo hizo? Pues bueno, aplicó la técnica que está haciendo Bimbo, de ir comprando las pequeñas compañías, ir absorbiendo y usó un monopolio. ¿Sí? Alrededor de Rockefeller hay muchas teorías, muchas
muchas historias. No sé si se acuerdan de los Picapiedra. No me digan que no, porque entonces sí me voy a sentir muy, muy viejo. No, sí, me acuerdo. Sí, yo Sí, también. Sí, me acuerdo. Que había un personaje que ¿se se llamaba acuerdan de así, ¿no? Sí, exactamente. Se supone que esa caricatura se hizo en honor a los Rockefeller. Sí, ya ven que el señor Rockefeller era el jefe de Pedro Picapiedra y Era el de dueño la de las industria. empresas, algo así. Ujú, sí, Ah, sí. tenía una industria que sacaban piedras, dinosaurios. Sí. Entonces, esa caricatura es supuestamente, ¿verdad? Es en teoría a la familia Rockefeller. Ay, entonces creo que lo escuché de las caricaturas. Ok. Después, la compañía holandesa Royal Dutch Shell, fundada en 1909 por Jim Kessler junto a Henry Detterting y Hugo Loudon, cuando un cárter real fue concebido, la reina holandesa, qué nombre tan feo, Wilhelmina, a una pequeña compañía de exploración petrolífera conocida como Royal Dutch. ¿Han visto ese símbolo? El de la conchita. Este que está aquí.